del 1 al 5. Ya las clases bautismales empezaron hace como, yo creo que ya tenemos el mes, pero si alguien está pensando en recibir las clases bautismales, puede comunicarse conmigo, ¿no? Hable conmigo y de pronto, bueno, de pronto no se bautizará en este grupo que está recibiendo ya las clases, pero sí en la próxima, en el próximo bautismo que vamos a tener, podemos incluirlos allí. Amén. Estamos allí, 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, yo voy a leer, usted va a seguir la lectura mental en todos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlo el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, o sea, sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Aleluya por esta oportunidad que nos das hoy de escuchar tu palabra. Háblanos conforme a tu voluntad, Señor. Aleluya, edifica tu iglesia. Edifica nuestras vidas, Señor. Te lo pido en tu santo nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios, en lo que Dios hace y es capaz de hacer. Y eso es lo que el apóstol expresa allí, y se remonta a lo que empezó a hacer cuando empezó a predicar la palabra en medio de los corintios. Dice, mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Porque hay hombres que tienen capacidad de persuadir a otros, ¿verdad? Allá cuando yo iba al centro de Barranquilla y uno pasaba y le gustaba una camisa, como uno no tuviese buena voluntad, salía con la camisa yo. Y sin plata. Porque se la ponían y decían que bien te ves, lo persuadían y uno salía pagando. Hay gente que tiene esa capacidad de persuadir. Y de pronto el objetivo se cumple para ellos, pero en el evangelio no. Dios lo que quiere es que el hombre tenga la capacidad de creer en él. Amén. Claramente. Vea lo que dice el versículo. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 13 del mismo capítulo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Porque dice la palabra del Señor que la palabra, esta palabra, es vida, que la palabra es espíritu, que esa palabra es la que va produciendo algo en el ser. No tanto la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de Dios. ¿Y esa sabiduría qué hace? Dice, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Hay gente que le parece algo absurdo descansar en Dios. ¿Sí me entienden? Hay gente que le parece algo absurdo confiar en Dios. Es más, algunos hasta se atreven a negar la existencia de Dios. Sencillamente porque están en la carne. Amén. Gloria a Jesús. Por ahí escuchaba una vez un maestro que decía que
El Espíritu nos enseña a poner nuestra vida en orden. Lo espiritual en lo que lleva su grado espiritual y lo material. Si usted ordena lo espiritual, lo material queda organizado automáticamente. Apenas que usted organiza lo espiritual, lo demás queda en orden, ¿verdad? Porque si usted tiene allí, imagínense una caja llena de, imaginémonos, de bolitas espirituales y bolitas carnales, ¿verdad? Entonces usted dice, voy a ordenar lo espiritual, usted saca las bolitas espirituales y las mete en una caja. Quedé organizadas todas las bolitas espirituales. ¿Cómo quedaron las carnales? Organizadas también. Amén. Y esas carnales no son de pecado, no, sino son cosas que lo hemos explicado muchas veces de nuestra vida diaria. Pero dice la Biblia que Dios en nosotros nos ayuda a que nuestra vida sea una vida de orden, una vida que podamos crecer en Dios en la medida que nos llenamos de Dios. Vamos a leer Colosenses, capítulo 1. Versículo 9 dice la Escritura: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Era la oración del apóstol. ¿Qué pedía? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol decía, yo quisiera que la iglesia creciera en conocimiento espiritual, en sabiduría espiritual, en inteligencia espiritual. ¿Para qué? Hay 4 puntos importantes. Versículo 10. 1, para que andéis como es digno del Señor. Andéis viene a la mente caminar, ¿verdad? Andar, caminar. Para que andéis como es digno del Señor. O sea que para vivir en Dios hay que tener una dignidad. Yo soy un hijo de Dios. Y tengo que andar, tengo que caminar como un hijo de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Cuando yo tengo la sabiduría de Dios, ¿verdad? La inteligencia de Dios. Gloria a Jesús. 1, digno del Señor, andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. 2, 3, creciendo en el conocimiento de Dios. 4, fortalecidos con todo poder, pero poder en Dios. Amén. Vea usted la importancia de tener la inteligencia y la sabiduría de Dios. Guiamos nuestro camino, ¿verdad? Somos dignos, o sea, digno quiere decir a la altura de donde debemos andar. Eso lo sabemos en la medida en que la inteligencia espiritual y la sabiduría espiritual llena mi vida. Y eso era la oración del apóstol. Yo oro para que pase eso en la iglesia. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a definir un poquito entonces qué es la sabiduría. Salmo 111. Versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor que viene de Dios, que produce en mí algo reciclable. Amén. Algo reciclable. Dios lo produce en mí y yo entonces lo respeto a Él. Gloria a Jesús. Pero eso viene de Él. Por eso la sabiduría, hay que crecer en su sabiduría y su inteligencia. En su sabiduría y en su inteligencia. Él es el que me la va a dar. Gloria a Jesús. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora,
Algunos entienden que cuando dice ahí que el principio es el inicio. No, y ese principio habla como la base. Cuando dice, ¿cuál es el principio? Entonces, ¿cuál es el principio de todo? No, el principio es que, en resumidas cuentas, ¿sí entiende? Esa expresión, en principio, en resumidas cuentas, ya, la base de la inteligencia, gloria a Jesús, o de la sabiduría, es el temor de Jehová. Amén. Gloria a Jesús, el temor de Jehová. Acuérdense de Salomón, cuando tuvo la oportunidad, lo que dijo fue: yo soy joven, no puedo gobernar, ya, dame sabiduría, ya, dame inteligencia para poder gobernar este pueblo. Gloria a Jesús. Ese es someterse a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. El siguiente versículo nos aclara un poquito más cómo es eso. Vamos a leerlo todo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. O sea que si yo tengo buen entendimiento, yo tengo ese principio. El temor que viene de Dios es que yo viva en su mandamiento. Y entonces yo sería un entendido. Amén. Estoy ordenando mi vida, lo espiritual con lo espiritual, y lo demás queda ordenado. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Oye, verdad. Vea, Dios a veces nos da excelentes ideas. Y dice: mijo, vea, yo te voy a bendecir. Y yo te voy a ayudar. Y yo te voy a usar para esto. Y nosotros sabemos, oye, verdad, que Dios no, que viene de Dios, y estoy convencido. Pero es posible que a los meses venga otra idea. Pero esa idea va contraria a lo que Dios me dijo primero. Entonces yo tengo que estar convencido que si el primero que me habló fue Dios, Él no se va a contradecir en mi proyecto, lo que me ha dicho. Me va a bendecir, me va a ayudar, me va a usar. Y a los días me va a decir que ya no me va a usar. ¿Sí me entiende? Entonces viene la duda: hermano, es que no sé qué hacer, hermano, no sé qué hacer. ¿Por qué no sabe qué hacer? Hermano, es que no sé qué hacer, es que estoy confundido, no sé por dónde ir. Entonces necesitamos la inteligencia espiritual. Amén. Para poder organizar nuestra vida. ¿Qué es lo que viene de Dios? ¿Y qué es lo que no viene del Señor? Gloria a Jesús. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios capítulo 1. Aleluya. Proverbios capítulo 1. ¿Estamos allí, hermano? Aleluya. Dice versículo 7. El principio de la sabiduría, nuevamente, el principio, la base, es el temor de Jehová. Y viene una comparación antónima o contraria. Ahorita en Salmo leímos una comparación sinónima, podríamos decir, que significaba lo mismo. Uno deducía lo que quiere decir el temor de Jehová por el otro parte del versículo. Y aquí podemos deducir lo mismo, pero el ejemplo es contrario. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Entonces, si los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y yo recibo la enseñanza de Dios, en el contexto bíblico estamos hablando, ¿no?
Entonces quiere decir que ese es el principio de temer a Dios. Guardar su palabra, en resumidas cuentas. Que yo ande en su palabra, en su mandamiento. Gloria a Jesús. El libro de Proverbios es bueno repasarlo y estudiarlo, porque tiene un objetivo muy bueno. Vea lo que dice los primeros versículos del capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Versículo 2. Para entender sabiduría y enseñanza. Para conocer razones prudentes. Hermano, la prudencia es algo maravilloso, ¿verdad? La prudencia nos hace sabios. Yo por eso, cuando una persona dice, vea, yo soy de los que me gusta decir la verdad en la cara, yo digo, a este le falta prudencia. ¿Sí me entiende? Porque depende cómo se diga, ¿verdad? Una verdad en la cara es una ofensa, pero si se dice en ese tono. Pero una verdad en la cara como la presenta Cristo es una verdad que agrada, ¿verdad? Dice, las palabras de los sabios son como manzanas de oro con hojas de plata. Creo que dice el proverbio así. Imagínese usted una manzana de oro, hermano. Hermano, eso tiene bastante valor, ¿verdad? Así son las palabras de los sabios, con prudencia. Amén. Contrario al imprudente, que va a decir una palabra fuera del contexto, donde no venía, donde la intención no es edificar, sino herir, maltratar. ¿Sí me entiende? Gloria a Jesús. Entonces, por eso la palabra del Señor en los proverbios, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, porque la palabra, la fe viene, el creerle en Dios, el fortalecerse en Dios, viene por el oído. Entonces, oirá el sabio y aumentará el saber. Hermano, ¿hasta cuándo debo yo de escuchar? Hermano, si Dios es eterno, todos los días nos sorprende con algo nuevo. Aleluya. Yo me imagino que mientras que existamos, siempre lo oiremos. Amén. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y resume todo eso con lo que leímos en el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, eso es lo que habla la sabiduría, el temor. Vamos a Job. Capítulo 28. Versículo 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Ya es lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Entonces eso, una cosa yo lo sé, pero ahora viene la aplicación. Amén. La aplicación de lo que sé. Y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal. ¿Qué dice? La inteligencia. Amén. La inteligencia. Apartarse del mal. Hace días yo predicaba aquí y les comentaba que eso está tan claro en la Biblia, pero hasta ahora los estudiosos del conocimiento han llegado a una conclusión, ¿no? Antes hablaban de un coeficiente intelectual.
y decían que uno de los hombres más grandes fue Albert Einstein, con un coeficiente intelectual muy, muy alto. ¿Qué es coeficiente intelectual? Bueno, un índice que decía cuán inteligente es una persona. ¿Cómo lograban eso? Eso lo lograban haciéndole un test, un examen de secuencias lógicas, de algunos ejercicios matemáticos. Y la rapidez en que el hombre desarrollaba eso, dice, uy, sí, es inteligente, bastante. Puede ir a la NASA. La NASA es un centro en Estados Unidos que están muchas personas inteligentes ahí, ¿verdad? Inteligente en el concepto anterior. Pero resulta que se han dado cuenta que muchas personas no se integran de ellos, no se integran a la sociedad. Son solitarios, algunos son agresivos, algunos viven en un mundo interior. Amén. En pocas palabras, no saben vivir en medio de una sociedad. Y entonces se han cuestionado y decir, bueno, pero una persona que no sepa cómo comportarse, una persona que no sepa cómo manejar su vida, puede ser muy inteligente, pero si no sabe manejar su vida, entonces ese coeficiente no quiere decir nada, ¿verdad? Y entonces han redefinido la inteligencia. Ya no la llaman así. Ahora la inteligencia tiene que ver cómo manejas tus emociones, ¿verdad? Eso están diciendo los estudiosos. ¿Qué tan capaz eres de manejar tus emociones? Pero la Biblia me lo había definido hace rato. Bendito sea el Señor. He aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Si usted lee Efesios o Gálatas, usted puede ver una lista de cosas que el Señor nos dice que nos apartemos. Y si nosotros nos apartamos de eso, porque hemos recibido la sabiduría de Dios, Dios nos está diciendo que hacemos obras de inteligente. Por eso tenemos la mente de Cristo, porque sabemos escoger lo que nos conviene. Vamos a verla, Efesios o Gálatas 5. Aleluya, bendito sea el Señor. Cinco 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí, Pero si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí la carne ya es otra cosa. Son todos esos deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Acuérdense la oración del apóstol en Colosenses: oro para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, creciendo en sabiduría e inteligencia espiritual. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, aquí lo llama carne. Amén. ¿Cómo qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Pero Dios nos ha dado su mente para que nosotros tomemos buenas decisiones. ¿Sí me entiende? Buenas decisiones. Ve, hermano, es que si uno se pone a analizar lo que Dios quiere,
uno se da cuenta de principios que en realidad son para el bienestar del hombre. Dios siempre ha hablado de la sobriedad. El hombre tiene que ser sobrio. ¿Qué quiere decir sobriedad? Bueno, una persona que tenga sus sentidos siempre puestos donde lo tenga que tener. ¿Sí me entiende? Dice la palabra del Señor, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. O sea, el perfume, por muy fino que sea, dice allí, si cae una mosca y cae la otra y se pudren, la van a dañar. Así una pequeña locura, así una pequeña mala decisión de que él es estimado como honorable, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la dignidad, vivir dignamente en el Señor. ¿Cómo hacemos para vivir dignamente en Dios? Bueno, llenándome de Dios. Gloria a Jesús. Estas cosas que vemos aquí, dice la Biblia, bueno, están en la carne. Pero, ¿qué pasa si vivo en el Espíritu? Versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Le estaba hablando de la sobriedad. Hermano, pero eso de estar borracho, eso de tomarse, eso sí será que es pecado, ¿no? Entonces la gente se va al pecado, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en un nivel espiritual, vamos a ordenar eso de otra manera. Bueno, ¿será que esto en qué me edifica? Ya. Hermano, pero no está malo tomarse 2 o 3 o 4 o 5. La Biblia habla de no estar borracho, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? La Biblia habla, dice no embriaguéis. Pero el hombre todavía no se ha podido definir qué es embriagarse. Allá en Barranquilla hablaban de un porcentaje de alcohol. ¿Sí me entiende? Pero ahora que volví, ya cambió la ley. Ahora, antes se podía manejar con un porcentaje de alcohol, hacían la alcoholimetría. No, el porcentaje salió en la marca. Pero resulta que ahora que fui dije, no, es que ahora es 0. Ahora 0. Si no, 20 millones de pesos tiene que pagar. 0, no puedes manejar. Oye, pero es que eso es verdad, la Biblia es verdad. ¿Verdad? Porque habla de sobriedad. Usted no ha hablado con un borracho que usted le dice, ella está borracho. ¿Qué le dice borracho? No, estoy borracho todavía. Todavía no estoy borracho, todavía estoy sobrio. Ya. Por eso por ahí tenemos un dicho y que todo bien y lo llevan cargado. Pierde los sentidos. Dios quiere que nosotros seamos sobrios. Entonces, y eso no solamente entra en el alcohol, hermano, en todo en nuestra vida. ¿Qué está perturbando que yo esté sobrio? ¿Qué es lo que está perturbando? Entonces yo tengo que aprender a tomar esas decisiones. Y eso me lo enseña Dios. Vea, yo voy a leer, usted sígase allí en Gálatas, yo voy a ir donde leímos al inicio, en Colosenses 1, 9 al 11. 1, ¿para qué recibimos sabiduría e inteligencia espiritual? Para que andéis como es digno del Señor. 1. Segundo, llevando fruto en toda buena obra. Y aquí estamos hablando del fruto que Dios da. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también, caminemos por el Espíritu. Aleluya. Entonces la vida cristiana consiste en recibir palabra de Dios en mi vida.
esa palabra produce una sabiduría en mí. Y mis decisiones, bueno, van a producir una inteligencia. Apartarme de lo que no me conviene. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios. Gloria a Jesús. Capítulo 7. Dice el versículo 1. Vamos a leer del 14. 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Eso es una pregunta que apela a nuestra razón. Oye, ¿verdad? ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? ¿Ya? ¿Qué comunión? ¿Sí habrá comunión en la luz con las tinieblas? Haga un ejemplo. Entre a un cuarto oscuro, un cuarto donde esté bien oscuro, y encienda la luz. ¿Sigue oscuro? Así sea la luz más tenue, usted alcanza a ver la luz. ¿Sí me entiende? No se pueden las dos cosas. Entonces, así lo presenta la palabra del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Cuando la Biblia habla de que somos llamados, dicen, todos los que han sido llamados no se enredan con los negocios de la vida. ¿A fin de qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vea usted que la expresión allí clave es enredarse en los negocios de la vida. Enredarse. Amén. Gloria a Jesús. Y aquí nos da la clave: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aunque mucha gente enseguida se va al matrimonio, hermano, pero es que ahí está. No. El matrimonio es un negocio, digo, es un contrato. Pero es un negocio también, ¿no? Tú te portas bien, yo me porto bien. El matrimonio es un contrato. Lo hacemos ante Dios, ¿verdad? Dios es testigo, ¿ya? Su iglesia es testigo, pero es un contrato. Si usted resume la Biblia de una manera alegórica, usted puede ver que la Biblia se resume en un matrimonio. ¿Sí me entiende? De principio a fin. Y que en ese matrimonio hay alguien que no quiere que ese matrimonio sea feliz. Y se quiere meter y se mete y molesta a la novia, porque no se puede meter con el novio, porque el novio es fuerte. Entonces molesta a la novia. Y toda la Biblia empezó con un matrimonio y terminó con un matrimonio. ¿Verdad? Oye, verdad que la Biblia. Entonces, si a usted le gustan las novelas, pero poco lee la Biblia, ahí se lo estoy poniendo, ¿verdad? Un matrimonio. Gloria a Jesús. Pero ese contrato no solamente aquí dice, sino en mi vida. En mi vida. Dice la Biblia, ¿podrán andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Claro, lo aplicamos al matrimonio, pero también a mi vida, ¿Será que él va a pensar como yo? ¿Será que yo voy a pensar como él? ¿Sí me entiende, hermano? En todo lo que hacemos. Esa es palabra de Dios. Yo no sé si yo le he contado un testimonio, yo le he contado tanto.
pero a otra vez, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando llegué a London, había un señor que llegó a la casa casi llorando. Tenía como 50 años y su pena no hablaba inglés, no se había integrado el medio, no tenía un arte que hacer. Pero como la mayoría que hemos venido de Colombia, todos somos ricos allá. Yo en Colombia sí tenía dinero, que yo hacía, bueno. Y entonces yo dije, bueno, hagamos una cosa, yo te voy a ayudar. ¿Sabe qué pensé yo? Yo dije, yo me lo gano para el Señor. Yo lo voy a meter de socio y me lo voy a ganar para el Señor. ¿Sí me entiende? Yo pensé eso. Como la joven que dice, yo me lo gano para el Señor. El alma para Cristo y el cuerpo para mí. Así pasamos, pero resulta que la palabra me dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces, no solamente en matrimonio, sino en la vida, el proyecto. ¿Sí me entienden? Eso nos ahorra dolores de cabeza. Somos inteligentes, sabemos tomar buenas decisiones porque tenemos la sabiduría de Dios. Eso es la palabra. Y entonces yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Y empezamos a la sociedad. Entonces él compró un carro, una van, y compró las escaleras, las herramientas de electricidad, todo. Y yo le iba a enseñar. Con el tiempo, él parecía jefe mío, ¿no? Baja las escaleras, sube las escaleras. Y yo dije, ¿pero qué pasa? Ya se me estaba saliendo de las manos la cosa. Ya. Íbamos 50 y 50. Ok, yo le daba 50 y 50. Y entonces me decía, yo no sé si tú no fumas, pero a mí me gusta fumar. Allá tú verás, abaja el vidrio si no te gusta. Y yo allá al lado. Y yo decía, y el Señor me traía a la mente, ¿y cómo te lo vas a ganar? No, Señor, ya era que no. Oye, fulanito, te invito al culto. No, yo no voy a eso. Jamás fue, hermano, para no alargar el cuento. Jamás fue, jamás. Nunca, nunca. Es más, era un obstáculo en el zapato. Eran los cultos los jueves, creo que eran. Y como el jueves era el día que más trabajo salía, hermano. Los demás eran, bueno, hasta las 4 ya desocupados. Pero el jueves salía trabajo, hermano. Si era hasta las 10 de la noche, pero era el día del culto. Entonces toda la lista, uy, qué poco. Y yo decía, no, yo hasta las 4. Pero ¿cómo así? Ponga a tu esposa, que ella también puede predicar y tú. Ay, Jesús. Resulta que este me está evangelizando a mí. Y me tocó doblar rodilla, hermano. Y decirle, Señor, perdóname. Porque yo no puedo ser más sabio que tú. Perdóname, pero sácame de esto, Señor, no aguanto. Ya aprendí, sácame de esto. Y entonces una anciana nos llamó a hacer un trabajo y fuimos a hacer el trabajo. Y la anciana me dice, yo digo, vea doña, ese trabajo necesita inspección, pero hoy es 23 de diciembre, son las 3 de la tarde, ya las oficinas las cerraron, eso hasta enero 8. Hermano, señor, yo me voy para Ucrania, creo que sea, el 2 de enero y vuelvo en 2 meses, yo necesito que esto funcione. Pero no se puede. La única manera, si usted quiere que lo hagamos, vamos a hacerlo sin licencia. Otro error, sin licencia. Hagámoslo. Era una anciana y lo hicimos el trabajo. Y la anciana, usted sabe, siempre queda preocupado. ¿Será que quedó bien hecho? ¿Será que este señor sí me dijo la verdad? ¿Será que sí lo hizo bien? ¿Y sabe lo que hizo? Llamó a la ciudad. Y llegó a la ciudad. Y le dijo, ¿quién hizo eso? Ya se lo llamo. Y me llamaron a mí. Entonces ya tenía otro problema, el inspector. ¿Ya? Porque esa es la sanción, son $1 millón de fianza y 2 años de cárcel. En London, pues no sé si aquí. No debe ser muy lejos la diferencia. Y entonces yo me puse ahí, bueno, señor, yo reconozco que me equivoqué, pero si hay que sufrir todo esto, bueno, yo lo sufro. Y entonces me llamó el inspector y me dice, vea, mijo, te voy a decir una cosa, te lo voy a pasar por esta vez.
yo veo que tú trabajas bien. Te voy a dar 2 meses para que saques la licencia que te hace falta para que hagas eso. Ya. En ese tiempo yo no tenía licencia. Pero retírame toda la publicidad de los periódicos, retírame todo lo que tengas en la revista, toda publicidad. Y cuando él me dijo así, yo sentí un descanso y yo dije, ay Señor, es que tú eres tan bueno. Entonces yo le dije a Furutiaquito, no le digo el nombre, güey. Furutiaco, ¿estás oyendo? Esto hay que acabarlo. Aleluya. Y el Señor me sacó de ese problema. Pero hermano, fue un problema. Porque nosotros no podemos ser más sabios que Dios. Amén. Dios se la sabe toda, pero nosotros no. Recibimos sabiduría de Él y la almacenamos y la inteligencia la aplicamos. El apartarse del mal. Gloria a Jesús. Entonces dice aquí la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora sí el 7.1 con todo eso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Esa santidad es la separación. Nuestra vida a Dios. Vea, santidad son acciones de mi vida hacia Dios. ¿Sí me entienden? Circunstancias, ¿cómo manejo yo las circunstancias en mi vida? Si las manejo como un digno hijo de Dios o como una persona que no conoce a Dios. Eso es santidad. ¿Sí me entienden? Lo demás son normas y son costumbres, digamos buenas costumbres. Pero si hablamos de santidad, es cómo manejo yo las circunstancias en mi vida, como un hijo de Dios o como una persona que no teme a Dios. Por eso la sabiduría de Dios nos enseña a que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo ando? ¿Cómo camino? Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a concluir Colosenses 1 otra vez. Versículos 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios? Agradándole en todo, que le agrademos, llevando fruto en toda buena obra. Aleluya. Y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, esa es una oración del apóstol y es una oración que deberíamos hacer los unos por los otros. Amén. Los unos por los otros. Conocer lo que el Señor es capaz de hacer. Los últimos 2 versículos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya Dios, ya ahí no estamos, los que hemos recibido al Señor. Pero hay personas que de pronto su condición, ellos tienen el conocimiento, pero están atados, no pueden hacer nada. ¿Verdad? Yo sé que hay que hacer eso, pero no puedo hacer nada. Ya. Esa es la vida que me tocó.
Esa es la vida que me tocó. Sencillamente porque su voluntad está atada. Dice, el cual nos ha librado, pero el Señor nos ha librado de la potestad del poder, de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos ha hecho eso. Amigo, Él puede hacer eso en tu vida. ¿Sí me entiendes? En estos días leí un documental, leí un documental de unos sicarios niños. Y entonces había una polémica si había que castigarlos o había que educarlos. Y estaba leyendo allí. Entonces uno decía, un sicario niño, que él no encontró otra opción. Su vida era difícil y de esa manera podía tener unos dólares. Pero que ahora no podía parar. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que empezó aparentemente como algo fabuloso, por lo que ganaba, por lo que entraba, ahora se le convirtió en una obsesión. Y en su mente él escribía que él sabe que está mal, pero no puede pararlo. Y hay cosas que no son tan al extremo, ¿verdad? Pero hay cosas en la vida que el hombre por sí mismo no puede, que necesita la fuerza divina. ¿Sí me entiende? Aleluya, la fuerza divina. Amigo, y Dios es el que te da esa fuerza. Tú fortaleciéndote en Él, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Eso sí es como la entrada a esta gracia. Empezar a caminar como Cristo quiere que pensemos. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Y yo les animo a seguir confiando en Dios. Dios tiene promesas extraordinarias, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios tiene promesas extraordinarias? Dios dice que en Él estamos completos. En Él estamos completos. Completo no tiene nada que ver con incompleto. En Jesús estamos completos. ¿Por qué estamos completos? Porque lo que nos haga falta Él nos lo va a dar. Por eso estamos completos. Amén. Porque lo que nos haga falta Él nos lo va a dar. Gloria a Jesús. Padre amado, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Porque ha sido bien estar en tu presencia. Ha sido bien, Jesús, recibir tu palabra. Ha sido bien llenarnos, Señor, de tu gracia. Ha sido bien, Jesús, deleitarnos en ti, Señor. Yo presento ante ti, Señor, tu pueblo en este lugar, para que cada día podamos crecer más en tu sabiduría y en tu inteligencia. Que podamos llenarnos, Señor, de tu palabra, de tu conocimiento, y que nuestras decisiones sean las mejores. Te lo pido en tu santo nombre, Jesús. En esta mañana quiero presentar cada amigo, Jesús. Aleluya. Cada alma, Jesús. Ese vacío en su corazón, Señor, tú eres poderoso para llenarlo. Ese vacío en su vida, Señor, tú eres grande, Señor, para llenarlo, para llenarla. En tu santo nombre. Gracias, Jesús. Amén.